todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hijos de las Estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la rueda de Ezequiel. ¿Es posible que esté en nuestro sistema solar? En 2020, si recordáis, el orbitador SOHO de la NASA filmó un objeto circular gigantesco que se movía a través de nuestro sistema solar a gran velocidad. El objeto podría ser una estación espacial artificial o la rueda del profeta Ezequiel, como señal de la intervención de Dios aquí en la Tierra. La rueda de Ezequiel en el camino a la Tierra. ¿Qué significa eso? La respuesta es que no sabemos por qué aún no somos capaces de descifrar el contenido de la Biblia. La NASA tenía una respuesta muy simple a esa pregunta. Ella decía que la rueda es la mira de la cámara satelital. Lo extraño, sin embargo, es que las cruces se mueven de forma independiente a través de la sección de la imagen. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es claramente no. Aunque el tamaño del objeto es difícil de determinar, parece ser gigantesco dada la distancia a la cámara. Se ha planteado ampliamente la teoría de que se trata de una estación espacial gigante, una nave nodriza con una civilización a bordo en busca de un planeta habitable. También es interesante que el objeto ya haya sido visto varias veces en imágenes de la NASA. Cuando se discutió en foros de internet, se retocó en las fotos correspondientes. ¿Por qué quiere la NASA ocultar esto al público? Puede ser una coincidencia que el objeto se parezca a la rueda que se le apareció al profeta Ezequiel, pero no creo que las coincidencias sean así, porque las visiones de Ezequiel del año 592 a.C. son como mucho los textos más fascinantes del Antiguo Testamento. Eric von Däniken también ve un profundo significado en ellos. Para el preastronauta suizo, las visiones son incluso evidencia importante de visitas extraterrestres en la historia temprana de la Tierra. Däniken escribe sobre esto en su primer libro, Memorias del Futuro, de 1968. ¿Quién habló con Ezequiel? ¿Quién eran esas criaturas? Ciertamente no eran dioses de la imaginación convencional, porque después de todo no necesitan un vehículo. En una contribución en vídeo, Däniken se sorprende de que Ezequiel no haya puesto la palabra de Dios ni una sola vez en su boca. Todo lo que describió son gigantes vivientes con alas que tenían ruedas que giraban en todas direcciones y ojos rojos que brillaban y iluminaban. Ezequiel realmente describió un aparato técnico que descendió del cielo con palabras que difícilmente podemos interpretar de acuerdo con nuestra comprensión técnica actual, porque los términos técnicos aún no existían en ese momento. Un estudio detallado de los escritos antiguos no puede negar que Däniken tiene razón en su teoría de que la Biblia contiene descripciones de máquinas voladoras de alta tecnología que existieron en el siglo VI a.C. y evidentemente no deberían de haber estado ahí. Sin embargo, esto está lejos de probar que la tecnología proviene de fuera de la Tierra, o posiblemente de una alta civilización antigua como los hiperbóreos o los atlantes. Que la misteriosa rueda de Ezequiel haya recorrido nuestro universo durante miles de años y que visite la Tierra de vez en cuando suena curioso, pero hay informes al respecto. El autor estadounidense de misterio Charles Fort informó de un incidente ovni en su obra de 1919, The Book of the Damned, que se publicó por primera vez en la revista Knowledge en diciembre de 1883. El artículo dice que durante 20 minutos en el mar, desde el barco de vapor Patna en el Golfo Pérsico, se observaron dos enormes ruedas giratorias brillantes con radios. Varios testigos, incluido el capitán, afirman que las ruedas tenían unos 70 metros de diámetro. Uno de los testigos contactó a la revista para obtener una explicación de lo que podría haber sido. En enero, Knowledge publicó una carta al editor en el que el autor afirmaba que el testigo parecía estar borracho. Continúa diciendo: el testigo podría haber firmado mejor Ezequiel moderno, porque su visión de las ruedas es tan maravillosa como la visión del profeta.
Y el testigo respondió con las líneas: creo que es bastante injusto llamar loco a un hombre solo porque ve algo fuera de lo común. Si hay algo de lo que puedo presumir es que nunca en mi vida he consumido nada más fuerte que el agua. Incluso el reconocido investigador estadounidense de ovnis Jacques Vallée, en su obra Anatomy of Phenomenon, publicada en 1965, no descarta que la visión de Ezequiel fuera posiblemente el primer avistamiento de un llamado platillo volador. El científico de la NASA, Joseph Blumrich, no podría creerlo al principio, cuando leyó el primer libro de Daniken. Todavía era uno de los escépticos y, como era técnico, trató de refutar la teoría tratando de replicar la nave espacial descrita. Después de que Blumrich hubo hecho el trabajo en el tablero de dibujo, resultó que dijo que Ezequiel había descrito una nave espacial perfecta. Con el tiempo, el ingeniero de la NASA construyó el modelo impulsado por un reactor de 180 pies de altura con un peso de 220.000 libras que adorna la portada de su libro de 1973, The Sky Opened. La misteriosa rueda de fuego de Ezequiel no es el único objeto misterioso descrito en la Biblia. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel es conducido por una misteriosa columna de nube que se convierte en una columna de fuego por la noche. Y el profeta Elías fue llevado por un carro de fuego que subió al cielo en un solo torbellino, en 1450 a.C. El faraón Tumosis III, también Quiso VI, vieron extraños círculos de fuego en el cielo. También me resulta interesante la descripción de Ezequiel de cuando el objeto misterioso se levantó del suelo. Entonces el espíritu me levantó y oí un sonido detrás de mí, un gran estruendo como la gloria del Señor se levantó de su lugar. El sonido de las alas de la criatura tocándose entre sí y el sonido de las ruedas a su lado, un rugido fuerte y poderoso. El espíritu que me levantó me llevó lejos. Fui allí con un corazón amargado y resentido, y la mano del Señor se agravó sobre mí. Está aquí Ezequiel describiendo los ruidos de propulsión de la máquina voladora y con la frase «y la mano del Señor se agravó sobre mí», una presión en el pecho cuando el aparato se levanta del suelo. En Ezequiel 1:5 incluso aprendemos de dónde viene la nave espacial. Una tormenta vino del norte, una poderosa nube llena de fuego y esplendor alrededor de ellos. Un relámpago brilló desde adentro, brilló como un mineral brillante en medio del fuego. De él apareció algo parecido a 4 seres vivos. Estaban en forma humana. ¿Podían venir estos visitantes celestiales de la tierra mítica de Hiperbórea, que supuestamente se dice que estaba en algún lugar del norte? También vale la pena mencionar el capítulo 9 del libro de Ezequiel, la destrucción de la ciudad, porque aquí podemos encontrar evidencia del uso de rayos modernos. En los versículos 9.1 y 9.2 dice: «Y gritó en mis oídos, el juicio sobre la ciudad está cerca. Cada uno debe tomar sus herramientas en la mano para romper». Entonces salieron 6 hombres de la puerta superior que está al norte. Todo el mundo tenía sus herramientas aplastantes en la mano. Entre ellas había un hombre, vestido con una túnica ligera. Instrumentos de escritura colgaban de su cinturón. Entraron y se pararon junto al altar de bronce. ¿Qué tenemos que imaginar bajo el término instrumento de escritura? ¿Y por qué estaba colgado en el cinturón? ¿Es posible que sea algún tipo de juguetito, como lo conocemos por las películas de ciencia ficción? También encontramos referencias a esa tecnología modernas de rayos en otros escritos históricos, por ejemplo, en la tradición del asedio de la fortaleza fenicia por parte de Alejandro Magno en el 322 a.C. El muro de la fortaleza, de 17 metros de altura, se consideraba inexpugnable. Pero lo que sucedió en el 7º mes del asedio por parte del ejército de Alejandro suena casi increíble para nuestra idea de la antigüedad. La tradición dice literalmente: un día estos escudos voladores, como se les llamaba, aparecieron de repente sobre el campamento macedonio. Volaron en formación de triángulo, encabezados por uno muy grande, los otros la mitad de ese tamaño. En total 5 piezas. Lentamente dieron vuelta sobre tiro, mientras miles de guerreros de ambos lados dejaban de luchar y miraban con asombro.
De repente salió un destello de luz de la nave más grande, que golpeó las murallas y las derribó. Siguieron otros destellos, destruyendo murallas y torres como si fueran de barro, y despejando el camino a los atacantes. Los escudos voladores sobrevuelan la ciudad una vez más. Luego desaparecieron rápidamente hacia arriba, hasta que de inmediato desaparecieron en el cielo azul. Lo que los observadores vieron de tiro sigue siendo un misterio para muchos historiadores hasta el día de hoy, pero en verdad la tradición se lee como una novela de ciencia ficción, como si el ejército de Alejandro Magno estuviera apoyado por platillos voladores con modernas armas de rayos a bordo tal como las conocemos en Star Wars. No solo las descripciones en el Antiguo Testamento estimulan la imaginación de muchos científicos y autores hasta el día de hoy. Desde principios del siglo XX, incluso los psicólogos han estado estudiando las profecías de la Biblia. Muchos han llegado a la conclusión aleccionadora de que Ezequiel probablemente estaba malito de la cabeza, sufría de catalepsia o esquizofrenia. El psiquiatra y filósofo Karl Jaspers publicó un estudio patográfico en 1947 en el que sostenía que Ezequiel era un paranoico esquizofrénico que sufría de alucinaciones, lo que implicaba que la nave espacial existía únicamente en la mente del profeta. ¿Significa eso que la rueda misteriosa es solo producto de una imaginación enfermiza? Puede ser. Sin embargo, hay una imagen interesante de la NASA del Mars Rover Curiosity que muestra una extraña piedra tallada con la misteriosa rueda que se parece mucho a la rueda de Ezequiel. Incluso si la NASA ha afirmado en todos los casos mencionados que es solo cuestión de errores o reflejos de la cámara, los científicos de frontera no se disuaden tan fácilmente de continuar buscando la verdad. El caso es que la rueda de Ezequiel parece haber sido dibujado a lo largo de la historia. Hay más que solo un antiguo avistamiento de ovnis. Quizás la aparición de esa rueda misteriosa hace 3 años fue realmente una señal divina, una señal de la intervención de Dios en los eventos caóticos en la Tierra, para finalmente terminar con la destrucción en este planeta de una vez por todas. O tal vez solo nos estén observando, planeando su regreso a la Tierra para tomar el control de nuevo. Pero esta no es la primera vez que la NASA registra una nave muy similar, o una rueda, y luego incluso la quita. Aquí se puede ver la clara evidencia de que la NASA ha quitado la imagen, porque ya no está disponible en los servidores de la NASA, como con otras cosas. Hay una organización que se llama archive.org que archiva todos los sitios web que han existido. Si ya no existe uno, se puede encontrar una copia de esa página allí. Como se ve en la imagen original de la NASA todavía estaba en los servidores de la NASA en 2014. Sin embargo, se eliminó poco tiempo después, porque, claro, evidentemente se dieron cuenta de que se olvidaron de retocar el OVNI, claro. Y cualquiera lo puede verificar por sí mismo, yendo allí y averiguándolo. También algunos dicen que esta rueda o estación espacial se parece mucho a la rueda de los Anunnaki. Bueno, con esta famosa rueda de Ezequiel que todos vimos en el 2020, esa enorme que iba por el sistema solar, evidentemente, por mucho que nos digan la NASA que era el objetivo, que se veía que se movía solo y giraba sobre sí mismo, pues algún tipo de nave enorme, por el tamaño, solo había que verlo, era incluso más grande que planetas, evidentemente algo hay ahí. Que sean los Anunnaki, que sean los dueños de la granja, que sean visitantes. Bueno, ya sabéis que ahí fuera hay mucho más de lo que nos dicen. Bueno, no nos dicen nada, evidentemente. Y ya que sea la famosa rueda de Ezequiel o no, eso ya es otra cosa. Pero desde luego, por ahí anda, dando vueltas. Lo mismo dentro de nada, pues
vuelve a pasar otra vez por el sistema solar y la veremos. Recordaros, todos los días estamos en directo en Twitch. Os dejaré el enlace en la descripción del directo para que nos sigáis allí. Estamos, como he dicho, casi todos los días. Vemos las cosas que aquí no nos dejan, y ya sabéis por qué. Y sobre todo, pues bueno, más interacción y más tranquilos. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.